La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 1 en adelante, y dice así: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El mensaje de esta mañana es la salvación de una sociedad en crisis. Las Escrituras dicen que en los días de Josué y de los ancianos, el pueblo de Israel sirvió al Señor Jehová. Infelizmente, eso duró solamente ese periodo, conforme nos enseña su santa palabra. Después de la muerte de Josué y de los ancianos, el pueblo comenzó a degradarse. ¿Por qué? Porque no había quien sucediera a Josué, y después de la muerte de los ancianos, el pueblo se convirtió en un rebaño sin pastor. Qué terrible cuando no hay un liderazgo eficaz, probo y que tema el nombre glorioso de nuestro Dios. Como no había quien los condujera en los caminos de Dios, se olvidaron rápidamente de sus mandamientos y se desviaron.
comenzaron a vivir negligentemente delante de Dios, lo cual influyó negativamente en la siguiente generación, la que, además de no conocer la obra de Dios que había hecho entre ellos, es decir, que los había sacado de tierra de esclavitud y los llevó a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. No entendieron, no lo conocieron, no lo buscaron. Se desbarataron, se degradaron. ¡Qué terrible! No conocieron la obra de nuestro Señor Jesús que había hecho entre ellos. Tampoco lo conocían al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Jehová, Dios de los ejércitos. No lo conocieron porque no lo buscaron. Lo que ocurrió con el pueblo de Israel fue exactamente lo que está escrito en Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Al faltarles la palabra de Dios, fue inevitable que se desviaran al pecado. Todo pueblo que no conoce la palabra de Dios está pronto al error, a la maldad, a la equivocación, al desacierto, a la incertidumbre, a esperar en la promesa del hombre y no en la promesa de Dios. En Jueces capítulo 2, verso 12 al 14 leemos: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Qué duro, qué terrible cuando un pueblo que está bajo la cobertura divina de Dios lo abandona y se va tras los deseos de sus ojos, de sus sentimientos, pasiones, emociones y deseos. Josué ya les había advertido que Jehová Dios es un Dios que bendice, pero que también es un Dios que maldice a los que le son infieles. Eso a mucha gente no le gusta. Le gusta caminar desbaratado, el trago, la chupa, el baile, la hierba, el polvo, todo lo que es maldad, pecado, oprobio. Y yo no sé de dónde sacaron esto. Aunque ande chueco, aunque ande torcido, mi Dios me ama. Estás equivocado, fariseo. A ti te digo, estás equivocado. El Señor nos llama a un arrepentimiento permanente. No es que me arrepentí y hasta luego, es permanente. Porque el Señor enseña por su santa palabra en el libro de Proverbios: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esa última elección que hizo el pueblo hizo que por donde quiera que fuesen, la mano de Jehová Dios estuviera contra ellos para su mal, conforme el Señor lo había dicho y lo había jurado. Si el pueblo de Israel se apartaba de él, del Señor, el Señor se apartaba de ellos. Si el pueblo de Israel adoraba
el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Señor estaba allí con ellos. Pero ellos torcieron el camino, fueron a adorar a Baal, las estatuas, las imágenes, las letanías, etcétera. Buscaron a Astarot, buscaron a la diosa de la fertilidad, a la diosa del sexo, buscaron al dios de los bacanales, al dios de los privilegios carnales. A ellos buscaron y el Señor los entregó cuando los enemigos de Israel, los filisteos, los amalecitas, entraban y los barrían. No estaba la mano de Dios a favor de ellos, sino en contra de ellos. En esas lamentables circunstancias, Jehová, Dios de los ejércitos, debió levantar jueces. Porque cuando Israel se veía con la soga al cuello, levantaba gemido, lloraba delante de Dios. Y como nuestro Dios es misericordioso y bueno, miraba al pueblo de Israel y dice Jueces capítulo 2 verso 16, y levantó Jehová jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. La función de esos jueces no solo era juzgar al pueblo y estar frente a él, sino especialmente liberarlo de las manos de los enemigos. A pesar de que el pueblo reincidió constantemente en los mismos pecados, Jehová Dios aún era complaciente y levantaba a otro juez, uno tras otro, para librarlos. A pesar de la liberación, Dios se mantenía justo en dejar que el pueblo sufriera las consecuencias de las maldiciones que escogieron sufrir por haberlo abandonado. Todo esto pudo haber sido evitado si hubiera habido personas debidamente entrenadas, preparadas y perfeccionadas por Josué para sucederlos y que a la vez ellos perfeccionen a otros. De haber sido así, en todas las generaciones habría habido hombres idóneos y debidamente capacitados para conducir al pueblo por los caminos de Jehová, Dios de los ejércitos, según sus santas palabras. En Jeremías capítulo 2, verso 13, el Señor dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es lo que le está pasando al Ecuador. Hemos dejado al Señor y hemos buscado la esperanza de la palabra del hombre y no hemos buscado la esperanza de la palabra de Dios. Pero bueno, estamos demandando a cada rato: Señor, envía tu paz, envía tu paz. Y cuando el Señor envía la paz, echamos su santo, precioso y glorioso nombre a nuestras espaldas y nos volvemos nuevamente a las sendas antiguas. Hoy debemos tener la misma preocupación cuando servimos al Señor Jesucristo. Debemos entrenar a todos los que están bajo nuestro cuidado, a fin de que estos a la vez puedan entrenar a otros en el futuro. Es lo que se llama el discipulado en la iglesia. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque un neófito no puede enseñar, un impreparado no puede impartir enseñanza divina conforme está en la palabra del Señor. Tiene que preparar el consejo natural, el consejo
verbal, el consejo del sentimiento. Ese consejo es relativo. El consejo que viene de la palabra de Dios, ese permanece para siempre. Siendo así, el servicio en la obra del Señor Jesucristo jamás será interrumpido y todos serán preservados de la caída y del desvío de sus caminos. Por eso es que tenemos a nuestro país así como está. Miremos la Constitución de la República. ¿En qué lugar está nuestro Dios? Jehová, Dios de los ejércitos. Él está postergado, Él está atrás. No nos quejemos. Aguantemos, soportemos nuestro propio error. Haber creído en el hombre de que con un instrumento humano que se llama Constitución de la República se dijo que era para 300 años. Y esa pobre Constitución se la viola, se la acosa, se la abusa, se la enmienda, se la parcha, se la reforma cuantas veces les da la gana a la politicastra de esta nación. Los grandes intereses económicos, los grandes intereses religiosos, los grandes intereses políticos son los que velan por esa Constitución, no por los intereses del pueblo. Salmo capítulo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros en verdad guardemos la palabra del Señor, se cumplirá lo que enseña su dulce y santa palabra a través del libro de San Juan. El Señor lo que nos promete, Él lo cumple. Él no es un Dios de mentira, Él es un Dios de verdad, es un Dios de gracia y de gloria. Por eso está enseñando el Señor constantemente en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí no vengamos con romanticismos constitucionales, ni legales, ni teóricos, ni doctrinales. Es la palabra de Dios. Esta santa, gloriosa y todopoderosa palabra, algún día la veremos brillar, y la veremos brillar en la batalla de Armagedón, cuando para muchos lamentarán no haber buscado la dulce y santa presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Redentor y Salvador, y de su precioso y dulcísimo Espíritu Santo.